El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Vaya buscando Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a seguir hablando de los dones del Espíritu Santo. Vamos a tocar hoy el segundo don, que es el don de la palabra de sabiduría, o mejor dicho, de ciencia. La de sabiduría fue la que vimos la semana pasada y dijimos que el don de palabra de sabiduría es cuando Dios habla acerca del futuro. El libro de Apocalipsis está lleno de pura palabra de sabiduría, porque habla del futuro. Habla de los acontecimientos, de las cosas que vendrán. Ok, Primera de Corintios capítulo 12. Allí vamos a estar poniendo el fundamento a la enseñanza de hoy. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 y luego al 4 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hablando de Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Ok? Ese es el punto que vamos a tocar hoy. La semana pasada hablamos acerca de el don de palabra de sabiduría, y en esta noche vamos a hablar acerca del don de palabra de ciencia. En la enseñanza anterior hablamos de que el don de palabra de sabiduría se relaciona y trata con el futuro. Siempre la palabra de sabiduría que Dios trae va a hablar del futuro, va a hablar de los acontecimientos, va a hablar de las cosas que van a suceder. Mientras que la palabra de ciencia tiene que ver siempre con el pasado y el presente. Cada vez que una palabra de ciencia se manifiesta, ella va a hablar acerca de lo que sucedió en el pasado y lo que está sucediendo en el presente. Bien sea en cuanto a una nación, bien sea en cuanto a una iglesia, bien sea en cuanto a una persona, a un creyente, alguien en particular. Así que el don de palabra de ciencia siempre va a hablar acerca del pasado y el presente. Esa palabra ciencia se traduce como conocimiento. Es traducida como conocimiento. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural. Allí los estudiantes anoten esto. La palabra de ciencia es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de ciertos hechos o acontecimientos en la mente de Dios. Ahí está la definición de lo que es la palabra de ciencia. Es la revelación sobrenatural, no es algo natural, es algo que está por encima de lo natural. Es sobrenatural de los acontecimientos que están en la mente de Dios y que Dios en un momento específico revela a alguien lo que aconteció en la vida de una persona o de una iglesia o de una nación en
en un momento específico Dios revela el pasado y el presente. Pero es algo que nosotros en sí desconocemos. Es algo que en sí la persona en el cual se mueve, o el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo mueve el don de palabra de ciencia, es algo que esa persona desconoce. No es algo que él conoce, es algo que Dios conoce. Y que Dios revela en parte eso. Dijimos que la palabra de ciencia es la palabra de revelación sobrenatural. Diga, sobrenatural. Eso indica que es algo fuera de lo natural. Ahora mismo dentro de las iglesias tenemos gente y personas tratando de hablar una palabra de Dios a alguien, pero lo hablan en base a un conocimiento, porque le conocen la vida a la persona, porque oyeron un comentario acerca de la persona, y en base a ese comentario, yo tengo una palabra de Dios para ti. Está hablando una palabra de acuerdo al conocimiento que él tiene y de la circunstancia que X persona está viviendo. Pero cuando se manifiesta una palabra de ciencia de parte del Espíritu Santo y la revela a algún ministro, algún predicador o algún creyente o a X persona para hablársela a alguien, es porque esa persona desconoce lo que esa persona está viviendo. Esa es una palabra de ciencia. Es algo que Dios revela en un momento específico que está ocurriendo en la vida de una persona, que muy poco, posiblemente nadie sabe. ¿Por qué es una palabra sobrenatural? La palabra de ciencia, porque es algo que en muchas ocasiones nadie conoce y que solamente la persona que está ahí, a la cual se le va a dar la palabra de ciencia, conoce y sabe. ¿Sabe por qué es sobrenatural? Porque viene de parte de un Dios sobrenatural. No es algo natural. Y lo más tremendo es que muchos nos habíamos dejado envolver por ciertas cosas que se mueven en esta tierra y en este mundo, lo que es la brujería, la hechicería, el ocultismo, espiritismo. Y en todo ese ambiente el diablo trata de imitar estos dones que están acá. Yo he dicho en ciertas enseñanzas, en algunas enseñanzas, que la primera fotocopiadora que salió fue Satanás. Él siempre imita lo de Dios, él no saca nada original. Nunca sacará algo nuevo ni original. Él siempre es repetitivo y trata de imitar los dones de Dios a través de espíritus demoníacos. Y le dice en la vida de una persona de lo que ha vivido en muchas ocasiones. Pero ¿cómo sabe esto? ¿Cómo se mueve eso en el reino de Satanás? En primer lugar, en cada hogar o sobre cada familia hay un espíritu que se le llama el espíritu familiar, que está con esa familia toda la vida. Él conoce toda la vida de tus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos y toda esa descendencia o ascendencia. Conoce todo. Eso se le llama un espíritu familiar, que conoce toda la familia. Conoce todo. Conoce lo más mínimo. Conoce cómo hablaba el abuelo, qué era lo que le gustaba, cómo era que se vestía, todas esas cosas. Ese se le llama el espíritu familiar. Ahora, cuando alguien va a un centro de espiritismo y va a consultar, pedir hablar con X familiar, ese X familiar, si murió sin Cristo está en el infierno, y si se fue con Dios está en el cielo, y de allá no puede salir. No hay almas ambulantes por allí. Ahora, cuando esa persona asiste a ese centro de espiritismo, el espiritista, el brujo, el hechicero, el santero, invoca al espíritu familiar, el espíritu que conoce la historia de esa familia. Yo he dicho en ciertas ocasiones que el reino de Satanás está organizado. Él tiene una organización, y cuando se invoca el espíritu familiar, aparece el demonio que conoce toda la historia de la familia y comienza a hablar, a tratar de utilizar estas palabras, a imitar el don de palabra de ciencia en base
a lo que este espíritu familiar conoce de la familia, en base a lo que él sabe. Sin embargo, hay cosas que a ellos se le escapan y que a Dios no se le escapan. Porque la Biblia dice que Dios es el que escudriña el corazón del hombre. El único que conoce completamente lo que usted piensa, lo que yo pienso y lo que cualquier persona piensa es Dios. Él es el único que escudriña el corazón y la mente. Satanás no tiene esa habilidad. Él se mueve en base a información. Él es un imitador. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Tengo una tía que lee las cartas. Tenía una tía que leía las cartas, que ya está en el cielo. Le firmamos el pasaporte antes de partir de esta tierra. Era bruja y cuando se estaba muriendo clamó a Dios, se le hizo la oración y se fue para el cielo. Tenía un tío que era espiritista. Mi papá era espiritista. Tengo una tía que lee la mano a través de los demonios que se mueven ahí. Así que yo sé cómo se mueve todo eso. Yo asistía a esas cosas. A la imitación, porque lo original está aquí en la iglesia, en Dios. Aleluya. Eso es lo original, lo perfecto, lo de Dios. Así que en parte conozco cómo se mueven todas estas cosas. El diablo se mueve en base a esas informaciones, en base a la información que suministra el espíritu familiar. Ahora, tenemos allí el diablo tratando de imitar todos estos dones, aún la palabra de sabiduría. El diablo no sabe nada nuevo. Él siempre va a hablar en base a lo que Dios habla. Dios está diciendo que la iglesia será arrebatada y que viene el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. ¿Sabe qué está diciendo el diablo? El diablo está diciendo que viene una nave espacial y se va a llevar mucha gente. Nostradamus trajo sus profecías en base a lo que Dios ya había dicho. Hay gente que va a los brujos: yo necesito que me des el número que va a salir esta semana. ¡Qué tontería! Si él es el que sabe cuál es el número que va a salir esa semana, ¿por qué no lo compra el brujo? Hello. Trata de imitar lo de Dios. Ahora Dios sabe todo lo que va a acontecer. Dios sabe lo que va a suceder dentro de unas horas, lo que va a suceder mañana, dentro de 100 años. Él sabe todo eso. Y a través de la palabra de sabiduría puede revelar en parte, no todo, en parte lo que sucederá. Que de hecho parte está revelado aquí. En el libro de Apocalipsis habla todas las cosas que van a suceder. Así que el diablo es un imitador de la palabra de sabiduría, que tiene que ver con el futuro, y la palabra de ciencia, que tiene que ver con el pasado y el presente. Cuando un brujo se le acerque, le diga algo del pasado, dígale: dime algo nuevo que ya no sepa. Porque el diablo trata de imitar todas estas cosas. Y ahora tenemos agoreros, santeros, hechiceros en el pleno centro de la ciudad, imitando lo de Dios. Pero cuando Dios trae una palabra, cuando Dios habla algo, cuando Dios trae esa palabra de ciencia, es algo que posiblemente nadie sabe, solamente tú. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu abuela, ni tu tatarabuela. Nadie sabe, solamente tú. Ni siquiera el diablo lo sabe. Dios es tan bueno y tan perfecto y conoce tanto las cosas que aún la mente del diablo la conoce. Cuando el diablo está pensando y está maquinando hacer algo en contra de tu vida, Dios te trae la estrategia para derrumbar lo que el diablo está preparando en contra de ti. ¡Aleluya, santo! Él te trae la palabra de sabiduría y te dice: el diablo está trabajando por aquí, se está moviendo de esta forma, y la palabra de ciencia, y quiere hacer esto, pero ya va. Se movió la palabra de ciencia y paró la obra del diablo. En una ocasión la Biblia muestra que el rey de Israel estaba siendo sitiado. Los sirios estaban sitiando al rey de Israel. Lo estaban cazando para ver por dónde pasaba. Le habían puesto varias trampas. Y estaban esperando que el rey de Siria pasara por ese lugar. Y cada vez que el rey de Israel
pensaba en pasar por un lugar, los reyes de Siria o el rey de Siria armaba una trampa para agarrarlo ahí. Pero lo que no sabían era que allí estaba Eliseo. Estaban ahí. Y cuando el rey de Siria pensaba que lo iba a agarrar allá en el monte, en cualquier lugar, Dios le traía la palabra de ciencia al rey de Israel. Le decía: no pases por tal lugar porque los sirios te están cazando allá. Y le pusieron varias trampas para tratar de atraparlo. Sin embargo, con todo y eso, con todas esas trampas puestas, llegó un momento el rey de Siria que dijo: ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí como que hay un chismoso aquí adentro, alguien que está pasando la información para allá. Y se levantó uno allí y dijo: no, mi señor, mi rey, el asunto es que allá en Israel hay un profeta de Dios que cuando tú hablas algo en tu cámara secreta, ay Dios, en tu cámara más secreta, cuando tú lo hablas allí, Dios se lo revela al profeta que está allá. Aleluya, santo. Aleluya. Y los sirios hacían reunión: esta semana lo vamos a agarrar por este lugar. Y Dios venía y le decía al de Israel: no te vayas a meter por tal lugar porque los sirios están allá, te están cazando. Dios le traía la palabra de ciencia que lo alertaba. Le decía dónde es que lo estaban esperando los sirios. Así que una palabra o la palabra de ciencia es una revelación sobrenatural. Hay personas que dicen que en 1 Corintios capítulo 12, verso 8, que acabamos de leer, se está refiriendo a un conocimiento natural. Yo le acabo de decir que es una revelación sobrenatural, no es un conocimiento natural. No es algo que nosotros naturalmente tenemos o percibimos. No. Es algo sobrenatural. Es algo que nosotros mismos o donde el Espíritu Santo manifiesta el don de palabra de ciencia desconoce. Aquí miramos las caras, pero no los corazones. Pero Dios sí escudriña el corazón. Él sabe todas esas cosas. Así que hay muchos que cuando leen el capítulo 12 de 1 de Corintios, interpretan esto como unos dones naturales, los cuales no son naturales, son sobrenaturales. Sobrenaturales, no son naturales. Si esto fuera natural, entonces diríamos que todos los dones que hablan aquí son naturales. Ahora veamos allí, desde el verso 8, vamos a leer y vamos a ver algunas cosas. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya dijimos que la palabra de sabiduría tiene que ver con el futuro. El futuro. ¿Quién conoce el futuro? Solamente Dios. Así que eso es algo sobrenatural, no es algo natural. En segundo lugar dice: a otro palabra de ciencia según el Espíritu o según el mismo Espíritu. El diablo puede conocer en parte tu pasado. Puede conocer en parte el presente que esté viviendo alguna persona. Pero él no conoce todo lo que puede vivir una persona. No conoce todo lo que piensa una persona. Así que cuando la palabra de ciencia se manifiesta es algo sobrenatural. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu. La fe es algo que invade lo natural, que está por encima de lo natural y que es sobrenatural. La fe conquista lo inconquistable. Y a otros dones de sanidades. Ahora piense por un momento, dones de sanidades. Si nosotros decimos que uno de estos dones son naturales, entonces, oído, tendríamos que decir que el don de sanidad se manifiesta a través de la ciencia médica. Pero el asunto es al revés. Cuando la ciencia médica dice: hasta aquí llegamos, no hay solución a ese problema, no hay solución para ese cáncer, pero cuando se manifiesta el don de sanidades, aleluya, no dice no hay solución, dice aquí llegó la solución, porque es sobrenatural. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. Hay milagros que se han producido, milagros creativos. Y en la naturaleza o naturalmente no se pueden producir. No se pueden hacer. Así que cada uno de estos dones son sobrenaturales.
a otro discernimiento de espíritus, es algo sobrenatural, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lengua. Ahora, piense por un momento, si el don de lenguas fuera algo natural, ¿cómo es que nosotros vamos a hablar un idioma que no hemos aprendido, ni que hemos estudiado? Pero ¿sabe qué dice Hechos capítulo 2? Dice que a cada uno les dado oído, según el Espíritu les daba, ellos comenzaron a hablar en lenguas. Según el Espíritu Santo les daba. No según lo que ellos querían hablar, no, según lo que el Espíritu Santo les daba, hablaban en nuevas lenguas. Así que no es algo natural, es algo sobrenatural. De manera que la palabra de ciencia es algo sobrenatural, no es algo natural. No es como muchos interpretan este verso, que la palabra de ciencia es algo natural. No, es algo sobrenatural. Otros dicen y piensan que la palabra de ciencia es una ciencia intelectual, lo cual también está errada. Porque la palabra de ciencia originalmente trata con el pasado y el presente y trata con cosas que nosotros mismos desconocemos. Que la persona a través del cual el Espíritu Santo manifiesta el don de palabra de ciencia desconoce. Ahora, como le dije, hay muchos que en base a informaciones están hablando, Dios me dio una palabra para usted, hermano. Pero fue porque oyó la situación de X hermano, de X hermanita. Pero ¿sabe cuándo se va a acabar eso? ¿Sabe cuándo se termina eso? Cuando comencemos a hacer como hacía el pueblo de Israel, cuando un profeta no era de Dios, agarraban una piedra y empezaban a caerles a piedra. Es duro lo que estoy diciendo, pero debería ser así. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un montón de gente dentro de las iglesias diciendo, tengo una palabra de Dios para ti. Y resulta ser que es algo que están hablando porque escucharon una información, no porque Dios le habló. No porque Dios le dio una palabra específica para alguien. Así que hay algunos que piensan que el don de ciencia o don de palabra de ciencia es una ciencia intelectual. Esto indica que es un conocimiento adquirido aparte del Espíritu Santo y aparte de la palabra de Dios. Estos están más pelados todavía. Porque el único que conoce todas las cosas es Dios. Y dice que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. De manera que lo que sabe Dios, lo sabe el Espíritu Santo. Y aquí voy a decir algo, a soltar un bombazo. Yo ahora estaba analizando esto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo tres, son uno porque piensan lo mismo? Conocen las mismas cosas. Entonces, no sé qué sucedería ahí, no sé si hay una mala inscripción, una mala traducción. Pero hay una parte de la Biblia que dice que Jesucristo no sabe cuándo tiene que venir a buscar la iglesia, sino el Padre. ¿Cuántos han leído esa parte? Y no quiero crear aquí ninguna duda, pero yo estaba analizando eso, pensando y meditando en el Señor. ¿Será que habrá alguna mala traducción? Tenemos que verificar eso. Porque si el Espíritu Santo conoce todo lo que el Padre conoce, entonces ¿cómo es que Jesús no lo va a conocer? Hello. Ahora nosotros lo vemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo en cuanto al plan de redención. Pero lo que pasemos a la eternidad futura, eso no será así. En la eternidad pasada tampoco era así. De toda manera, estudie ahí, busque eso, analícelo bien, mírelo bien, que yo también lo voy a hacer. Así que esto no es un conocimiento intelectual. La palabra de ciencia no es un conocimiento intelectual. No es un conocimiento adquirido aparte del Espíritu Santo y aparte de la palabra de Dios. No es algo que se adquiere así. Por el contrario, cuando se mueve la palabra de ciencia en una persona, Dios, es porque el Espíritu Santo le habló a esa persona. Yo recuerdo en una ocasión, en una administración, le puse las manos a una persona
Y cuando le puse las manos a esa persona, mientras le estaba ministrando, Dios me pasó una película de su vida por mi mente. Comencé a ver escenas de la vida de aquella persona. Y la voz de Dios comenzó a bajar, a hablarme. Esto pasó así, 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 así. Yo sé que fue Dios que me dio eso. Porque yo ni humanamente no podía conocer la vida personal de ese individuo. Jamás. Pero cuando la palabra de ciencia se manifiesta, lo hace de esa forma. Usted, la persona desconoce todo lo que posiblemente le dirá, desconoce. Pero el Espíritu Santo le imparte al espíritu de ese creyente y sale la palabra de ciencia para X persona. Así que no es algo intelectual, no es algo que podemos aprender fuera de la palabra de Dios ni fuera de Dios. Otros piensan y confunden el don de palabra de ciencia con un conocimiento profundo de la Biblia, lo cual no es así. Por supuesto, la palabra de ciencia siempre va a estar involucrada con la Biblia. Es igual que la profecía. Profecía que no esté basada en la Biblia, vaya buscando la piedra. Cuando se encuentre con, entre comillas, un profeta o alguien que profetiza y le diga que su esposo no es el que tiene ahora, sino otro, agarre una piedra rápido antes de que salga corriendo. Cuando se le aparezca uno por allí que le diga, ese no es tu esposo, es aquel, esa no es tu esposa, es aquella. Antes de que salga corriendo, agarre una piedra. Los profetas del Antiguo Testamento tenían que hablar por palabra de Dios y no por emocionalismo. Tenían que hablar porque era Dios en verdad quien estaba hablando. Si no, mire. De manera que hay otros que confunden el don de palabra de ciencia con un profundo conocimiento de la Biblia. Lo cual no es así, por supuesto. El don de palabra de ciencia siempre va a estar relacionado con la palabra de Dios, con la Biblia. Pero no tiene que ver con el profundo, o mejor dicho, no es el profundo conocimiento que tú tengas de la Biblia. No tiene que ver. Cualquiera puede pararse en un púlpito y decir, hermanos, tengo una palabra de ciencia. Vendrán terremotos, han venido terremotos. Claro, no lo vas a ver. En todo el mundo y por las noticias lo han dicho. Hermanos, les voy a dar una palabra de sabiduría nueva, nuevecita, sacada del horno de Dios. Cristo viene por su iglesia. Sabemos que es verdad. Pero la palabra de ciencia ni la palabra de sabiduría nunca se van a manifestar. O mejor dicho, no es ninguna sabiduría humana ni tampoco tiene que ver con el profundo conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Es una palabra específica, una palabra de ciencia, es una porción de una frase. Solamente Dios te da la porción para X persona que necesita esa porción. El conocimiento de Dios es infinito. Ahora piense por un momento que alguien pueda pensar que lo que Pablo está hablando de la palabra de ciencia es el conocimiento profundo que tenga de la Biblia. Imagínense, entonces diríamos que el conocimiento de Dios tiene un límite, cuando el conocimiento de Dios es ilimitado, es infinito. ¿Quién puede conocer a Dios en su plenitud? Nadie. De manera que cuando una palabra de ciencia se manifiesta es para decirte específicamente lo que tú necesitas saber. Pero Dios no te revela todo lo que tú quieres saber. Dios te revela lo que tú necesitas saber. De manera que no es un conocimiento profundo de la Biblia de lo que Pablo está hablando aquí. Está hablando de una porción, de una palabra específica que, como le dije, la persona que Dios utiliza el don o que el Espíritu Santo utiliza a través de esa persona el don, desconoce, no sabe. De manera que Pablo se está refiriendo aquí a una revelación sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. Otra idea acerca de la interpretación de 1 de Corintios capítulo 12, verso 8, es que
Otros piensan que el don de palabra de ciencia es un conocimiento muy real adquirido a través de las vivencias que hemos tenido con el Señor, lo cual tampoco es así. Ahora nosotros a través del caminar con el Señor podemos llegar a adquirir ciertos conocimientos, ciertas formas, ciertas maneras como Dios puede moverse en X asunto. A través del estudio de la palabra podemos tener un conocimiento profundo de ella y saber cómo Dios se puede mover y saber cómo el diablo se va a mover. Pero la palabra de ciencia es algo, una partícula de una frase que Dios revela en un momento específico. De manera que aunque el andar con Dios te permite adquirir un conocimiento, una ciencia, ese conocimiento es diferente al conocimiento sobrenatural que Pablo está refiriéndose aquí en el capítulo 12 de Primera de Corintios, verso 8. Es algo diferente, es sobrenatural. No es algo natural, no es algo natural, no es algo intelectual, no es algo que tú has adquirido por el amplio conocimiento de la Biblia, ni mucho menos algo que has aprendido a través del caminar con Dios. Es algo que Dios te revela en un momento específico. Mira, a veces Dios me ha hablado una palabra de ciencia y de sabiduría y a mí se me ha olvidado. Cuando digo que se me ha olvidado es que de repente tengo tiempo sin pensar en eso y alguien viene y vuelve a decir las mismas palabras. Dios te dice esto, esto y esto y esto. De una vez la mente codifica. Eso fue lo que Dios me dijo hace 10 años atrás. Así que la palabra de ciencia es algo sobrenatural. Tenemos un Dios sobrenatural. El Espíritu Santo conoce las cosas que están en el corazón de Dios y Dios conoce los pensamientos de todos nosotros. Conoce todas las cosas que nosotros vivimos y conoce todas las cosas que pensamos. Ahora, el diablo jamás puede meterse en tus pensamientos. Él jamás puede adivinar lo que tú estás pensando. Jamás. Ahora, de una persona que tenga la naturaleza del diablo, puede él adivinar lo que piensa esa persona. Pero no de un hijo de Dios. A menos que tú hables, porque cuando las palabras salgan por tu boca, inmediatamente el diablo va a codificar, va a identificar lo que estás diciendo. Dice que el corazón o la boca habla según los pensamientos que tenga en el corazón. Por eso es que el diablo se mueve en base a información. Y es por eso que en ciertas ocasiones he dicho acerca de los que están orando o quieren orar por una pareja. Oren en lenguas, no digan nombres. Porque cuando usted no dice nombre, el diablo queda frito, no sabe quién es. Pero cuando usted dice nombre, bueno, Señor es fulanita, Señor por favor fulanita, los demonios empiezan a trabajar. Epa, ya sabemos quién es fulanita. Y bien los sueños, traen los sueños, porque hay sueños que son del diablo, hay sueños que son de Dios. Pero hay sueños que los trae el diablo, los produce el diablo. Así que Primera de Corintios capítulo 12 verso 8 dice: a ese es dada palabra de ciencia. Tenemos un Dios que es omnipresente. Eso indica que Dios puede estar en todas partes. El diablo no es omnipresente. El diablo tiene una cuerda de chismosos. Tiene lo que se le llama espíritus familiares que conocen la historia de todas las familias. Cuando él necesita saber algo de una familia, llámeme el espíritu familiar que conoce la historia de la familia Martínez. Bueno, no, él conoce todo en ese aspecto. Hay espíritus familiares en ese lugar. De la familia Florencia. Yo creo que Florencia no hay aquí, ¿verdad? Cuando él necesita saber algo de una familia, llama al espíritu familiar. Pero cuando Dios necesita saber algo, no necesita buscar intérpretes ni alguien que le informe. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Ahora estas cosas se parecen mucho al movimiento de adivinación. Es muy parecido. Así que Dios es todo ciencia y conocimiento. Él conoce todo. No hay nada que no conozca de nadie. Dígale al que está a su lado, hay alguien que te conoce bien. Como dije, en la iglesia podemos ver todas las caras. Pero Dios conoce el corazón, lo más íntimo que está ahí. Aún las palabras que todavía no han llegado a salir por tu boca y que están ahí sembradas en el corazón, Dios las conoce.
No es que de repente hay personas, hay mujeres que han estado pensando en su interior, yo voy a dejar a este hombre, pero no lo han hablado, no lo han dicho por su boca, lo han tenido ahí en su corazón y de repente Dios viene y le trae una palabra. Estás pensando esto y esto y esto y esto. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo? No, Dios lo trajo a través de la palabra de ciencia. Yo recuerdo una vez que estaba en una administración del Espíritu Santo, había una guerra, había un montón de personas hablando en lenguas y danzando, y algunos hacían con la boca así como si se estuvieran comiendo algo, con rabia, con odio. Y yo estaba ahí en el púlpito y miré todas las personas así, los hermanos, y yo dije, dentro de mí, hermano, dentro de mí, por mi boca no salió ni una palabra. Yo le dije, Señor, esto es tuyo, porque el asunto parecía cosa de locos. Si usted no lo sabía, usted está metido en un manicomio. Y el centro del manicomio está allá en el cielo de este. Porque Dios hace hacer cosas que para la mente humana son cosas de locura. Y yo miré, por un momento me detuve y pensé, yo dije, Dios mío, ¿será esto tuyo dentro de mí? Yo vi tanto movimiento fuerte y extraño me pareció. Y estando experimentado en esas áreas y viendo todo eso casi siempre. Pero esa vez lo vi tan fuerte que yo dije, Dios mío, esto es tuyo. No dije nada a través de mi boca, sino que lo pensé en mi corazón. Hice esa pregunta. Cuando llegué a mi casa, me acosté a dormir. En la madrugada tuve un sueño, donde me veía con un personaje y aquel personaje me dijo, ¿sabes qué es sabroso? Danzar para María Leonza. Y comenzó a danzar aquel hombre y a hablar unas lenguas satánicas. Y yo le dije, párame eso ahí. Le dije, ¿sabes qué es sabroso en el mismo sueño? Danzar para Jehová. Y comencé a danzar. Y mientras estaba danzando, el hombre se me puso bravo. Párame eso ahí, también me dijo. Y él comenzó a decirme lo mismo. Y yo le repetí lo mismo. ¿Sabe qué me estaba diciendo Dios? Me dio una palabra de ciencia. Dios me descubrió lo que tenía en el corazón. Tú me preguntaste que si eso era tuyo. Bueno, yo te mostré si era mío o no. Y yo entendí en ese momento que esos movimientos son de Dios. Aunque parezca algo raro, pero son de Dios. Y sé que cuando, así como ese ser que estaba ahí, que era un demonio, no sé qué era, se puso bravo cuando yo oraba en lenguas y danzaba en lengua para Dios, yo sé que de la misma forma, cuando usted lo hace, cuando yo lo hago, el mismo infierno tiembla, el diablo se cruje los dientes, los demonios tienen que irse. ¡Aleluya, santo! Pero Dios me trajo la respuesta a lo que yo estaba pensando. Fue una palabra de ciencia. Recuerdo en una ocasión una mujer cristiana que porque ya tenía varios hijos y salió embarazada, abortó. Se indujo un aborto, siendo cristiana. Y después de haber abortado, cada vez que iba a servir en la mesa, la comida de los hijos servía un plato más. Y le preguntó al Señor, Señor, ¿pero por qué? Y Dios le dijo, el que abortaste no le hubieras faltado ni un plato de comida. Dios le habló una palabra de ciencia, el que había abortado, pasado, presente, y le habló del futuro, no le hubiera faltado ni un plato de comida. De manera que Dios revela solamente la parte que Él quiere que nosotros sepamos, que Él desea que tú sepas. Dios te va a revelar solamente esa parte, no todo el conocimiento que Él tiene, porque si Él mete todo su conocimiento, imagínense que lo meta en esta cabecita tan pequeña. Hermanos, nuestro cerebro, yo diría que no está capacitado para recibir toda la información de Dios aquí, jamás. Todavía aún cuando entremos en lo eterno, en la eternidad que nos hayamos ido de esta tierra, en el cielo vamos a seguir conociendo a Dios. Recuerdo las palabras de un predicador en una ocasión que estaba hablando acerca de los querubines que están delante de Dios, y a medida que lo veían, decían santo, santo, santo. Y aquel predicador dijo estas palabras:
La razón por la cual ellos dicen santo es porque cada vez que lo ven, ven algo nuevo. Dios es infinito. De manera que cuando Dios revela una palabra de ciencia es porque te va a revelar algo que Él quiere que tú sepas. La mayoría de las veces que se manifiesta la palabra de ciencia que tiene que ver con el pasado y el presente, lo hace envuelto con la palabra de sabiduría, que tiene que ver con el futuro. Por ejemplo, en X caso a alguien le pasó que Dios le dijo, bueno, pasaste esto, viviste esto, tu padre te abandonó, tu madre te dejó, pero con todo te he recogido. Y le dio la palabra. Trató con el pasado, con el presente y también trata con el futuro porque seguirá guardando esa vida. Así que una palabra de ciencia o conocimiento es una parte fragmentaria de una expresión. El don de palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural. Jamás podemos mirarla como algo natural, es algo sobrenatural. Como le dije, el diablo ha sido un imitador de esto. Pero lo original está en la iglesia. ¿Sabía usted que los movimientos que se realizan dentro de la iglesia se parecen muchísimo a los que se hacen los espiritistas? Los movimientos que ocurren en la montaña de Sorte. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es un imitador. ¿Quién fue primero, Dios o el diablo? Eso indica que lo original está en la iglesia. De manera que si hay, oh Dios, si hay personas satánicas, brujos, santeros que hablan lenguas satánicas, entonces ¿cómo es que la iglesia no va a hablar en lenguas? Y no son satánicas, son espirituales y son de Dios. Si lo primero fue en la iglesia. Mire, yo he tenido amistades que iban a la montaña de Sorte. Conozco un muchacho que iba a tocar tambora en la montaña de Sorte. ¿Y sabe qué hacían ellos? Empezaban a tocar y a cantar, a tocar y a cantar, y a tocar y a tocar. A medida que iban tocando, iban cantando. Y ya por último, el último coro era que baje el poder. Y comenzaban a bajar los demonios. A meterse en la gente. Y la gente comenzaba a sajarse, a danzar, a bailar, a hacer de todo. Bueno, cuando la iglesia adora a Dios, aleluya, la iglesia adora al Señor, entonces el trono de Dios es movido, la unción de Dios se mueve y la gente comienza a danzar, a brincar, las enfermedades salen, los demonios se van, el reino de Satanás retrocede. Lo original no es lo que se hace en la montaña de Sorte, lo original es lo que se hace en la iglesia. El diablo solamente es el imitador de lo que se hace en la iglesia. Él no ha inventado nada nuevo, ni tampoco inventará nada nuevo. ¿No es que las mismas modas de hace 40, 50 años atrás las vuelve a traer ahora? No se inventa nada nuevo. ¿Cuántos se acuerdan de los pitufos? De la era de los 40 por allá, de los 50, 60. Era muy oído y muy conocido. ¿Qué hizo el diablo? Y ahora lo sacó de nuevo, los pitufos en el cine. ¿O se le ocurra llevar a sus hijos a ver esa película? No saca nada nuevo. La palabra de ciencia siempre va a tratar con el pasado y el presente. Y la palabra de sabiduría siempre va a tratar con el futuro. De manera que cuando se mueve una palabra de ciencia, usted inmediatamente va a codificar. ¿Por qué va a saber que es una palabra de ciencia? Porque trató con el pasado y el presente. Y cuando venga la palabra de sabiduría, usted va a identificarla porque esa palabra trató con el futuro. Así que Dios puede traer la palabra de ciencia de diferentes formas. Él tiene diferentes maneras, diferentes formas de cómo manifestar la palabra de ciencia. Señor, gracias. No lo había visto así, pero ahora lo entiendo. Yo recuerdo que en una ocasión no encontraba las llaves del carro. No la encontraba. Sofía tenía como 3, 4 años por allí. No encontraba las llaves del carro. Y las había colocado encima de un closet. Pero yo no me acordaba, ni tampoco las encontraba. Me monté en el closet y revisé todo el closet arriba. Revisé todo lo que estaba ahí, no encontraba las llaves y estaba buscando las llaves por todas partes. Mi hija tenía como 3, 4 años. Ella no se montaba ahí en el closet, jamás.
No alcanzaba ahí. Y me preguntó, ¿qué estás buscando? Le dije, la llave. Me dijo, está ahí arriba. Yo la miré y yo dije, Dios mío, arriba. Si yo revisé allá arriba. La mente humana comenzó a codificar. Ya yo revisé allá arriba, la busqué, no la conseguí. Pero sin embargo, yo dije, le voy a hacer caso. Y me volví a subir a buscar la llave y ahí estaba la llave. Y ahora entiendo, fue una palabra de sabiduría. ¿Qué va a saber ella dónde estaba la llave? Pero Dios sí sabía dónde estaba la llave. De manera que Dios puede traerte una palabra de ciencia, de cualquier manera. Dios puede usar hasta un burro si quiere hablarte. Como también una palabra de sabiduría. Le sucedió a un hermano, estaba durmiendo en el campo y cuando estaba durmiendo en el campo había un grillo y un sapo. Y entre un grillo y un sapo hacían un conjunto que decían, el hermano se llamaba Martín. Y decían, Martín, congrégate. Martín, congrégate. El hermano se congregaba. Y toda la noche oyó entre el grillo y el sapo, Martín, congrégate. Al otro día se fue a congregar. Dios puede utilizar cualquier cosa. ¿No ve que el profeta Balaán se fue allá a querer maldecir el pueblo de Dios? Y cuando estaba ahí las mulas, vio el ángel y se paró. El hombre se agarró, se abajó y comenzó a caerle a palo a la mula. Y Dios trajo una palabra de ciencia. Si viera lo que está delante de mí, no me pegara, chico. Te he servido todos estos años, nunca te he desobedecido. Pero si viera lo que está delante de mí, no me pegara. Chico, la burra le salvó la vida. Le dio una palabra de ciencia a través de una burra. Una mula. Así que Dios puede hablarte de cualquier forma, de cualquier manera. Dios puede utilizar hasta una piedra si Él quiere. Hasta una persona inconversa. Puede utilizar a quien sea para darte una palabra. Usted solamente tiene que estar a la expectativa. No tomar las palabras como algo normal. Porque Dios le puede hablar de cualquier forma. Así que Dios tiene diversidad. La escritura que leímos habla de que Dios hace diversidad, o Dios hace como Él quiere cada una de las cosas. Él es el que dirige cada una de las cosas y Él sabe cómo puede hacerla, cómo quiere hacerla. De cualquier forma. Es como lo que le dije acerca del hermano allá en Maracaibo, el cieguito, que lo declaramos en el nombre de Jesús, que esa vista se le alinea a la palabra de Dios. Me dijo, yo he ido para allá. ¿Y sabe qué me dijo el hermano? Ahí van a montar una bloquera. Y yo estaba haciendo bloques, él no había venido para acá. Me dijo esas palabras, ahí van a trabajar con bloques y yo estaba haciendo bloques aquí para vender. Para generar ingresos para la iglesia también. Buscar todas vías de ingreso. Y él no había venido para acá, ni tampoco había visto por la imposibilidad humana que tenía. Pero me dijo eso. Dios te puede hablar de cualquier forma con alguien que de repente ni siquiera te conoce. Se te para ahí, pam, pam, Dios te dice esto y esto y esto. Como le sucedió a una mujer. Iba pasando un profeta por la casa de una mujer que Dios la estuvo llamando siendo una niña, siendo una joven. Cuando se casó, cuando empezó a tener hijos, Dios la llamaba para un ministerio, para una nación. Y cuando iba pasando el hombre por la casa, Dios le dijo, toca esa puerta, llega ahí en esa casa. Tocó la puerta, pum, 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 pum. Le habló a aquella mujer que tenía un gran llamado de Dios. Ella estaba ancianita, pendiente con los que tienen el llamado de Dios. Dios me dio una palabra en estos días. El tiempo se está agotando y muchos no se están dando cuenta que el tiempo se le está corriendo. El tiempo se agota, hermanos. Y aquel hombre le tocó la puerta. Cuando abrió la mujer ya era una anciana. Y le vino la palabra de ciencia. Por tu culpa, muchos en esta nación, miles y millones de almas han bajado al infierno. Por tu culpa. Después que le dio la palabra de ciencia, salió de la casa y la mujer, ¡pum!, se murió. Dios puede hablar de muchas formas. Dios puede traer la palabra de ciencia a través de la voz audible. Te puede hablar a través de una voz interior en tu espíritu. Te puede dar la palabra de ciencia. La Biblia muestra que en una ocasión estaba Elías diciendo, después de haber matado 850 sacerdotes del diablo, brujos, hechiceros en ese tiempo,
después de haberlos matado allí, degollado, dice que la mujer del rey le mandó a decir: esta noche voy a guindarte, te voy a matar, en estos días te voy a matar. No van a pasar unos días más que te voy a matar. Y dice que Elías se fue, se escondió y le dijo a Dios: Señor, solamente yo he quedado, solo yo. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Elías, te equivocaste, porque yo he guardado 7,000. Elías no sabía. ¿Qué iba a saber Elías? Que habían 7,000. Él pensaba que el único que no había doblado sus rodillas delante de Baal ni lo había besado era él. Señor, solamente yo he quedado solo. Déjame morir con mis padres y nada más estoy yo solo. Y Dios, para animarlo, le dice: no estás tú solo, hay 7,000 palabras de ciencia. Hay 7,000 que todavía no han doblado su rodilla delante de Baal. En otras palabras, Elías no está solo. ¿Sabe por qué? Dios le dio esa palabra. Era para alientar a Elías a seguir hacia adelante, diciéndole que no estaba solo, que habían todavía 7,000 que estaban preservados ahí. Dios puede traer una palabra de ciencia para alientarte, para animarte. Así que la palabra de ciencia puede venir a través de una voz interior, puede venir a través de la voz audible de Dios, puede venir a través de una visión, puede venir a través de Jesucristo. La Biblia enseña que cuando Jesús vio a Natanael le dijo: varón en el cual no hay engaño, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Algunos enseñan que Jesús dijo eso porque Jesús era omnisciente y omnipresente. No, los dijo porque se movió el don de palabra, de ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos allí enseñando que Jesucristo cuando estaba en esta tierra siguió actuando como Dios. Si Jesús actúa como Dios, entonces nosotros estamos fritos. ¿Por qué digo esto? Porque entonces si Él hizo esas cosas como Dios fue que venció al diablo, entonces nosotros como hombres, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Como hombre venció al diablo, venció el infierno, venció los demonios, dándonos ejemplo a nosotros para que nosotros también lo hagamos. Aleluya. Si Él pudo como hombre, nosotros también podemos como hombres. De manera que cuando Jesús le habló a Natanael: yo te vi debajo de la higuera, no es que Jesús se trasladó hasta allá, no. Recuerda que Él estaba limitado en ese cuerpo. ¿Sabe por la razón por la cual Jesús se fue de esta tierra? Porque mientras estaba en el cuerpo, Él no se queda aquí permanentemente en ese cuerpo porque estaba limitado. Podía estar solamente en un lugar. Pero Él dijo: les conviene que yo me vaya y enviaré al Consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede estar en todas partes. Usted se va para la China y allá está el Espíritu Santo. Se va para Japón, allá está el Espíritu Santo. Está en Venezuela, allá está el Espíritu Santo. Así que cuando Jesús vio a Natanael, inmediatamente se manifestó la palabra de ciencia, diciéndolo: te vi cuando estabas debajo de la higuera, pasado. Y habló del varón en el cual no hay engaño. Lo vio. Cuando este hombre que vendió la heredad, Ananías y su esposa, vendieron la heredad, se presentaron delante de Pedro y presentan el dinero. Pedro le dice: ¿es verdad que vendieron esto en tanto? Sí, en tanto lo vendí. ¿Has mentido? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Palabra de ciencia. ¡Pum! Cayó muerto. Entró la esposa: ¿es verdad que vendieron en tanto? Sí, en tanto. Bueno, ahí vienen los que se llevaron a tu marido. También te vienen a buscar a ti. ¡Pum! Allá se la llevaron. Hoy en día no hay temor ni siquiera para mentirle a los ministros ni a los líderes de Dios. Dios puede manifestar la palabra de ciencia a través de un sueño. Recuerdo que en una ocasión había un movimiento raro y Dios le trajo un sueño a mi esposa. Y cuando estaba el movimiento y Dios nos trae el sueño, de una vez Dios me habló: esta persona está haciendo esto y esto está en pecado. Dios reveló lo que para mí estaba en ese momento escondido. Usted puede hacer las cosas que quiera escondidas. Puede meterse donde quiera.
Pero cuando Dios determine revelarlo, lo saca. Y yo sé y aprendí que cuando Dios lo saca es porque ya la persona a Dios le ha hablado, le ha dicho deja eso, deja eso, deja eso, deja eso y no lo quiere dejar. Y como no lo quiere dejar, entonces trata con el líder para que el líder directamente trate con esas cosas. Y me ha pasado en varias ocasiones. En estos días estaba durmiendo en la casa del hermano Eudi y cuando me desperté a las 5 de la mañana, oí una voz, orá por lo que os maldice. Me levanté a orar, me arrodillé ahí, comencé a orar, Señor, oro por los que os maldice. Y yo sé quién era el que me estaba maldiciendo. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente está hablando con una persona y cuando está hablando, usted lo está escuchando y dentro hay una voz que le está diciendo, es mentira lo que te está diciendo. Para ver, ¿cuánto les ha pasado? Ayer me vino una palabra de sabiduría. Alguien dijo que tiene que ver con el futuro. Me dijo, esos carros que paran ahí, quítenlos de ahí porque ahí caen los palos o algo y rompen los vidrios. Yo agarré el carro del hermano Eudi y lo paré por allá y de terco dejé el mío ahí. Entonces el hermano Eudi salió y regresó y cuando paró el carro ahí, ¡pum! Una pepa, ¡pum! Partió el vidrio. De repente usted se ha parado en un lugar y deja el vaso ahí de vidrio y oyes la voz de Dios que te dice, quítalo de ahí porque se va a caer. No, eso no se cae. Y de repente se acuerda, ¡pum! Allá cayó el vaso. Te vino la palabra de sabiduría y no la captaste. Lo que pasa es que a veces uno se descuida. Pero la palabra de Dios puede venir, la palabra de ciencia puede venir de cualquier forma. Puede venir a través de una profecía, puede venir a través de las lenguas e interpretación de lenguas. Puede aparecerte un ángel ahí, te da una palabra, esto es así, así, así. Ángeles pueden aparecerse y darte una palabra de ciencia y una palabra de sabiduría. Como también te puede hablar Dios a través de un predicador, a través de un creyente, a través de cualquier persona. Cuando Dios lo quiere usar, lo usa como sea, hermanos. Uno lo que tiene que tener el oído abierto a la voz de Dios, a la palabra de ciencia, a la palabra cuando Dios la traiga para tu vida. Préstale atención. Mira, hermano, cada vez que alguien se me acerca a hablarme algo, yo no rechazo a nadie, hermano. Yo lo oigo, yo digo, no pierdo nada con oír. Si no es de Dios, lo desecho. Si es de Dios, lo acepto. Pero nada voy a perder con oír. Nada. Pero yo no me voy a cerrar los oídos a eso. Yo oigo y codifico por la palabra de Dios que está aquí. Si es de Dios, la recibo y la hago. Uno tiene que tener la humildad para recibir de cualquier parte. ¿Ok? Aquí voy a nombrar algunas citas, usted las lee en su casa y le voy a hablar del caso. Segunda de Reyes capítulo 5, versos 26 y 27. Habla del caso de Eliseo y Giezi. La Biblia enseña después que el profeta Eliseo mandó a bañarse a Naamán en aquel río y después de haber sido sano, aquel hombre quiso venir delante o vino delante de Eliseo para dar presentes y regalos y todas esas cosas, y Eliseo no le quiso aceptar nada. Pero ¿sabe qué hizo el Giezi? Esperó que Eliseo se quedara por ahí y se fue corriendo detrás de aquel hombre. Hey, dice mi señor que como le llegaron unos profetas, necesita un poco de dinero y una vestimenta. Y regresó. Cuando regresó creyó que el profeta no sabía nada. El profeta no se le pegó atrás. El profeta no se fue con él hasta allá. Pero sin embargo el profeta le dijo, ¿no estaba mi espíritu allí cuando tú fuiste a pedirle a ese hombre? ¿Cómo lo supo el profeta? Por la palabra de ciencia que le fue dada. Conoció y vio todo lo que él hizo. Y le vino la lepra de Naamán, se le pegó a Giezi. Segunda de Reyes capítulo 6, versos 9 al 12. Habla de Eliseo con el rey de Israel y los sirios que estaban tratando de sitiarlo. Y cada vez que ellos se movían para atrapar al rey de Israel por algún lugar, inmediatamente venía la palabra de ciencia y le decía, no pases por tal lugar porque allá te están esperando. Primera de Samuel capítulo 9, versos 3 al 5 y versos 19 y 20. La Biblia muestra allí que a Saúl, al padre de Saúl, se le habían perdido unas asnas. Y estas asnas que estaban extraviadas, dice que fue a un lugar y no lo consiguió, fue a otro lugar y no lo consiguió. Cuando regresó le dijeron, ve a aquel profeta Samuel, él te va a decir, ese es un vidente.
Y cuando fue que el profeta Samuel le dijo, ya las asnas aparecieron. Ya Samuel sabía dónde estaban las asnas. Quédate conmigo aquí esta noche, quédate tranquilito, que mañana te digo dónde están. Ahí tenía la palabra de ciencia manifestada. Primera de Samuel capítulo 10, verso 21 al 23. La Biblia muestra que Saúl se había escondido en un lugar. Y mientras estaba escondido, la gente lo estaba buscando, los hermanos lo buscaban por aquí, por allá y no lo conseguían, pero Saúl estaba escondido en un lugar y le dijo a Samuel, él está escondido en tal lugar, vayan y sáquenlo. ¿Cómo supo Samuel? La palabra de ciencia, que sabía dónde estaba, Dios sabía dónde estaba. Y les dijo, Saúl está escondido en tal lugar, vayan y sáquenlo. Cuando llegaron allá, Saúl estaba escondido. Se manifestó la palabra de ciencia. Daniel capítulo 2, verso 1. En adelante habla del sueño de Nabucodonosor, que después de haber soñado, se olvidó. Se le olvidó el sueño y la interpretación. Reunió a todos los brujos, los hechiceros, y aquí es donde se cae ese asuntico. Los brujos y los santeros que tenía ahí, bueno, me van a decir el sueño que tuve y me van a decir la interpretación. Pero los brujitos dijeron, epa, dinos la información, el sueño, y nosotros te vamos a decir la interpretación. Dios se la puso más difícil, porque el rey ni se acordaba del sueño ni de la interpretación. Se da cuenta que el diablo trabaja bajo información. Dinos el sueño y después te vamos a dar la interpretación. Y Nabucodonosor le dijo, o me dicen el sueño y la interpretación, si no me lo dicen, los voy a matar a todos. Y dice Dios, dice la escritura, que Daniel oyó del sueño y del asunto y el edicto que se había firmado en contra de todos ellos, que si no decían el sueño y la interpretación, todos, aún hasta Daniel. Y Daniel le dijo ahí al que estaba, denme unos días para decirle el sueño. Se fue y se metió allá con Jehová, el que conoce todo. Jehová, dime lo que pasó ahí, el sueño y la interpretación. Y dice la escritura que Dios le reveló el sueño y la interpretación. Le dio la palabra de ciencia que tiene que ver con el pasado, lo que Nabucodonosor soñó, y lo que tenía que ver con el futuro, la palabra de sabiduría. Le reveló todo eso. ¿Cómo Daniel podía saber todo lo que él soñó? Jamás. Solamente Dios, que dio el sueño, se manifestó la palabra de ciencia en revelar el sueño y la interpretación, y la palabra de sabiduría al hablarles de lo que iba a acontecer en el futuro. Así que ahí tenemos todas esas historias bíblicas donde acontecieron y donde se movió el don de palabra de ciencia, que tiene que ver con el pasado y el presente. El don de palabra de ciencia no solamente se movió en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento se movió. Amén. Lo dejamos hasta allí, le damos un aplauso al Señor Jesucristo.